Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. Nos maquillaron los datos, se los llevaron todo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Qué bueno saludarles en esta mañana, compañeros. Muy buenos días a todos. Señoras y señores, estamos con un proceso de sostenibilidad, así como Paul nos ofrece para el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero puro ofrecimiento, ¿no? Nosotros estamos tratando de generar un proceso de sostenibilidad en la tecnología de nuestras estaciones de radio y de nuestra transmisión YouTube en señal televisiva, con el apoyo de nuevos colaboradores que están en este momento aprendiendo el oficio, más que aprendiendo, practicando el oficio ya en el terreno de los hechos de cobertura y de transmisión. Esta es una actividad, si cabe el término, la adjetivización en femenino se llamaría una actividad maravillosa, conducente a un perfeccionamiento y que debe este momento gozar de la afición, el afecto, el apoyo, la predisposición para aprender y aprender, mejorar y mejorar. Esto como un consejo a todos nuestros compatriotas jóvenes que están otorgando procesos de sostenibilidad a diferentes empresas y actividades en el país. Hágalo con amor, hágalo con afecto, hágalo con compromiso. Ahí está el apellido de sus padres. Allí está el esfuerzo de su familia. Hágalo bien. 6:55 de la mañana. Qué bueno comenzar con la generosa presencia del señor Coronel Fausto Cobo. Coronel, mire, nosotros le hemos invitado porque, número uno, tenemos en el continente un tema que nos preocupa para el resto de naciones. Nos hemos quedado a media asta sin complacer al uno ni al otro. Y entonces la sociedad ecuatoriana está como polarizada, dividida en la apreciación de esta medida titubeante, si cabe el término, con todo el respeto al señor presidente Moreno. Pero el jefe de Estado no ha consolidado una objeción democrática que quiere que se torne en realidad el pueblo ecuatoriano, rechazar toda forma de gobierno dictatorial, abusivo, antidemocrático. Pero si le dice, no voy a tener, presencia en el acto de posesión, ¿para qué le vuelve a decir, pero no estoy rompiendo relaciones con usted? ¿Esto cómo observa el militar ecuatoriano? ¿Cómo deben ustedes resolver en
en el proceso de asimilación los soldados ecuatorianos, porque se trata de un tema de gran raigambre, no política, sino estructural de nuestro país. No sé qué le parezca a usted, coronel, por eso mi molestia esta mañana. Buenos días, coronel Cobo. Buenos días, muchas gracias. El día de ayer escuché una intervención del presidente Iván Duque, de Colombia, que tuvo la valentía y creo yo desde mi punto de vista la sabiduría de conceptualizar al gobierno dictatorial de Maduro como una amenaza regional. ¿Qué significa eso? Que todos los países de la región estamos sujetos a la influencia negativa de ese gobierno, porque genera una serie de antagonismos que van en contra de los principios democráticos, en contra del tema político, económico, social. El tema de la migración, del éxodo de los venezolanos a la región de una forma masiva es ya un indicio serio de que eso es así. Esto dijo Iván Duque ayer. Yo quiero en primer lugar expresar que el gobierno de Colombia aplaude la decisión de la Organización de Estados Americanos el día de hoy al no reconocer la legitimidad que pretendía la dictadura de Venezuela. Creo que la decisión que ha tomado hoy la Organización de Estados Americanos es una forma de honrar los compromisos de la Carta Democrática Interamericana y que también se unen al trabajo que venía desarrollando el Grupo de Lima. Vamos a conectar en contados instantes con el embajador de Ecuador ante la Organización de Estados Americanos, también en línea directa, el doctor Carlos Játiva, en breves instantes. Coronel, usted continúe con el análisis. Entonces, si es que es así, si se le concibe como una amenaza, no es pertinente posiciones ambiguas, ni de la comunidad internacional, ni tampoco de los actores democráticos internos de Venezuela. Las Fuerzas Armadas, que es la pregunta a la cual usted se refirió al inicio, de todo país, tiene que responder a los objetivos nacionales, tiene que responder a los grandes intereses del país, no a servir a un dictador, a un proyecto populista, narcoterrorista, dictatorial, que tiene como víctimas a su propio pueblo. Por eso... Además, narcoterrorista, ¿no? Narcoterrorista, así, con los términos con los cuales hay que hablar a las dictaduras. ¿Qué pruebas tiene? Tenemos nosotros con nuestros ojos que hemos mirado tanto tiempo, inclusive desde la mismísima época del presidente Chávez. Absolutamente. Estas aficiones absolutamente. a proteger al aparato narcotraficante del continente. Existen ¿no? indicios muy serios y pruebas en muchos de los casos de que allí, en el territorio venezolano, se esconden, se amparan muchísimos de los terroristas, por ejemplo, de Colombia, que operaban en los grupos de los carteles y del narcoterrorismo colombiano. Esa es una queja permanente del binomio que gobierna Colombia en este momento. Absolutamente, pero La además los daños que están causando a la región son inmensos. El éxodo de los migrantes venezolanos, víctimas de todo este genocidio que impera dentro de Venezuela. Con los dictadores no hay diálogo y por eso es que las dictaduras buscan consolidarse en la toma de la fuerza. Por eso corrompen a las Fuerzas Armadas y las convierten en ejércitos populares, en mercenarios, apuntando con los fusiles del pueblo a su propio pueblo. Y es entonces cuando encuentra usted allí sentados, aplaudiendo y con consignas politiqueras a los militares que realmente en lugar de causar respeto en la comunidad internacional... Qué pena por el militarismo venezolano. Dan vergüenza, dan una tropas vergüenza. Del libertador Simón Bolívar, pues. Claro, y hablan con el discurso populista, pero en el fondo lo que están haciendo es ser autores y cómplices de este abuso de poder en contra de su propio pueblo. Ahora, Maduro está desafiando a Occidente aferrado a China, aferrado a la Rusia del señor Putin,
y está buscando este momento un apoyo del aparente primo hermano de circunstancia que es el nuevo mandatario mexicano. Entonces también está tentando a López Obrador que le apoye. Son vecinos, están al frente y México es una nación muy respetable. ¿Usted cree que se dará esa instancia de alianza? Mire, también hay que apuntar el dedo a la comunidad internacional por su posición frágil y débil durante estos 20 años. Y es por eso que logró consolidarse esa dictadura en Venezuela, porque no ha habido una posición firme como la que está ahora sucediendo. Pocos actores regionales acompañaron a esta ilegítima posesión de Maduro. Contados con los dedos, son un cartel que prácticamente ha operado con el socialismo del siglo XXI como consigna para imperar, hacer que impere en los diferentes países el socialismo del siglo XXI. Y claro, ellos buscan anclarse en este tipo de centros de poder regionales y mundiales, pero creo que ahora se está viendo con mayor notoriedad una posición firme de la comunidad internacional que va a ayudar a que caiga esa dictadura. Y hay muchas personas que dicen, y muchas opiniones, que hay que llevar el diálogo. El propio gobierno del Ecuador dice que los propios venezolanos son los que tienen que resolver su crisis, pero con la ayuda internacional. Hay que sostener, porque esta dictadura, la tesis de la ilegitimidad, porque esa dictadura está sostenida en las Fuerzas Armadas bolivarianas, que, repito, no son nacionales, son al servicio de un dictador. Permítame aliarme e insertarme con el pensamiento de un diplomático que todo el mundo respeta en el Ecuador. Nuestro ex canciller José Ayala Lasso tiene la bondad de este momento de fusionarse con nosotros, especialmente con el contenido de su imaginario evaluativo respecto... Sí, pero tenemos y yo quisiera, qué buena nota, yo quisiera protagonizar un saludo del señor embajador Carlos Játiva y de nuestro lucido ex canciller José Ayala Lasso. Como quieran ustedes, embajador en Washington, representante nuestro ante el organismo máximo de Alianza Continental. Embajador Carlos Játiva está a través del hilo telefónico en la capital de la República del Ecuador, escuchándole el doctor José Ayala Lasso. Le saludamos con José Ayala a usted, embajador, y le pediríamos que intercambien opiniones sobre su actuación de esta víspera en el gran cónclave de la OEA, con los resultados que ya conoce el país, bajo instrucciones, naturalmente, de nuestro presidente, el presidente Lenín Moreno. Embajador Játiva, ¿cómo cumplió usted? ¿Cuál fue la instrucción del señor presidente de la República? Queda una aclaración después de un tiempo que nos pareció no preocupante, pero sí nos llamó la atención, de que usted se encargó de decir, pero no hemos roto relaciones. ¿Esa fue un instructivo del señor presidente de última hora? ¿O cómo queda la situación del Ecuador? Porque si no asistimos o no estamos apoyando, digamos, esa posesión porque tiene defectos institucionales, jurídicos incumplidos, este momento, embajador Játiva, la población ecuatoriana no sabe a qué atenerse. Hay tres visiones de la situación para que el ex canciller Ayala Lasso, experimentado diplomático, haga su comentario. Tenga la bondad, embajador, muy buenos días. Paso a Washington. Sí, buenos días, Gonzalo. Saludos desde Washington y saludo, por supuesto, a nuestro maestro, el embajador José Ayala Lasso. Quizá una información, primero un poco de contexto. Y yo creo que hay dos elementos que hay que destacar sobre la aprobación de la resolución ayer relativa a la situación en Venezuela.
Lo primero es que esa aprobación de esa resolución, para lo cual se negociaron cambios de posiciones hasta poco antes de la votación misma, contribuye en un marco más amplio, en la dimensión hemisférica a la que usted aludía, a restaurar, a avanzar en este proceso de restauración de la credibilidad de la OEA como foro idóneo, yo diría, para identificar y avanzar en la solución de los problemas del hemisferio mediante el diálogo y el fomento de la democracia. Y en el caso del Ecuador, sobre algo que he oído que el ex canciller Ayala también se ha pronunciado, la votación marcó ciertamente un cambio de postura que responde a la ejecución de una política exterior que yo estoy convencido ha vuelto a fundarse en la defensa de los intereses permanentes de la nación y en el pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto es basado, como el canciller Valencia recuerda frecuentemente, en principios, y eso implica favorecer el más amplio amparo y protección de esos derechos y esos intereses en la proyección externa, que es donde trabajamos nosotros, y en cuyo marco se inscribe lo que decíamos ayer precisamente en nuestra declaración, la aplicación de la doctrina de los dos. Es decir, hemos marcado de alguna manera un antes y después nuestra política externa y se ha confirmado al menos un cambio en la posición de esa política externa. En cuanto al tema de la ruptura de relaciones, y yo no aludí a eso en la declaración, el canciller Valencia, tengo entendido, refirió a este tema ayer. Ahora, lo uno no excluye lo otro, es decir, el canciller Valencia ha dicho que no vamos a romper relaciones, estas relaciones obviamente se encuentran a un nivel bajo, fruto de las descortesías y los insultos que se profirieron al señor presidente de la República. Y entonces lo uno no excluye, como le digo, lo otro, y en consecuencia podemos seguir manteniendo una relación a un nivel, por cierto, muy bajo. Si usted ve en los países, por ejemplo, del Grupo de Lima, algunos ayer inclusive durante la realización de la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, Paraguay anunció que rompía relaciones, otras los van a mantener, el caso por ejemplo de Chile, y de otros que hablan de que van a preservar un nivel, pero un nivel bajo de esos vínculos. Y entre otras razones porque hay poblaciones de nuestros países asentadas en Caracas y en general en el territorio venezolano. En Reacción Ciudadana pensábamos ayer con algunos invitados que tienen experiencia en el mundo internacional y en las relaciones exteriores de nuestro país, que al embajador Carlos Játiva le correspondió quedar bien con el uno y con el otro, pero no creo que haya logrado, señor ex canciller José Ayala Lazo. Allí está, digamos, la situación un poco conflictiva, dispuesta por el respetable presidente Moreno. Buenos días, Gonzalo. Buenos días, ex canciller. Agradezco la amable intervención del embajador Játiva. Mire, yo creo que el panorama es bastante claro. La política exterior ecuatoriana sin duda ha dado un giro desde cuando asumió la Cancillería el embajador José Valencia. Un profesional. Un profesional de carrera, experimentado, inteligente y lleno de ética. Con anterioridad sabíamos que la señora Espinosa encontraba dignas de alabanza las actitudes de los presidentes Maduro en Venezuela y Ortega en Nicaragua y los defendía asiduamente. Pero el mundo ha empezado a ver la luz, las atrocidades que ocurren en Venezuela, la constante violación de derechos humanos, la ilegitimidad del gobierno del señor Maduro, han inducido a América Latina a tomar iniciativas. El Grupo de Lima ha tenido actitudes y ha tomado decisiones claras, críticas contra el gobierno de Maduro. Y el último hecho, la posesión de Maduro en contra de todo principio de legalidad y legitimidad en Venezuela, dio lugar a que el Grupo de Lima le hiciera un planteamiento muy firme en la materia. No reconocerá la legitimidad del gobierno de Maduro, o mejor dicho, proclama la ilegitimidad del gobierno de Maduro. Lo extraordinario es que el Consejo Permanente de la OEA
se haya reunido casi al mismo tiempo y haya llegado a un pronunciamiento similar, muy importante. El respaldo de la OEA y el voto ecuatoriano, más que la inasistencia a esa ceremonia de posesión de la presidencia por parte de Maduro, más que eso, el voto del Ecuador en la OEA marca una línea de conducta internacional digna del mayor aplauso y encomio, muy clara y muy pertinente. Y yo creo que inclusive la votación de México tiene una explicación que México la ha dado de una manera, yo diría, muy comprensible. Ha dicho México que quiere volver a la vigencia de la doctrina Estrada, que es la de no pronunciarse sobre un hecho, sino dejar que las cosas sigan marchando tal como se vienen produciendo. México, con esto quiere decir que no está en contra del planteamiento aprobado por la OEA. No está favoreciendo ni hablando de legitimidad alguna del gobierno de Maduro. Simplemente está diciendo, por el momento no nos pronunciamos al respecto, porque quizá en la mente de México existe la posibilidad de que en un momento determinado una mediación, una intervención para abrir un diálogo pudiera ser posible. Esto es otro problema, es otra situación, pero yo creo que el gobierno ecuatoriano ha actuado correctamente. Hay ecuatorianos que dicen, ¿por qué no ha roto relaciones? Claro. Bueno, la verdad es que no es necesaria la declaración de ruptura de relaciones, porque el pronunciamiento ecuatoriano es un pronunciamiento jurídico-político. Jurídicamente no reconoce la legitimidad. Políticamente está votando por una resolución de OEA. Está demostrando junto con los demás países del continente que estamos descontentos, hastiados de las violaciones de los derechos humanos. Y lo más importante, que ha sido ya subrayado con toda realidad por nuestro embajador ante la OEA, es que el fundamento de la decisión del presidente Moreno, según el mismo presidente lo explica, es la doctrina Roldós. Yo venía abogando. Hay una coincidencia entre la doctrina Estrada de México y la doctrina Roldós de Ecuador. Este momento se ha ejemplificado un ejemplo de congruencia. Aplicable, la doctrina Roldós es la que le fundamenta, le da base al Ecuador para decir los derechos humanos prevalecen sobre consideraciones de otra índole y no puede ser una intervención en asuntos internos de un Estado, una acción internacional concertada en protección de los derechos humanos. Por eso le preguntaba, ex canciller, ¿la doctrina Estrada coincide con la doctrina Roldós o a la inversa o no? Se trata del reconocimiento de gobiernos. Y México ha mantenido históricamente la tesis de que no cabe que un Estado reconozca un hecho político en otro Estado. Que simplemente la doctrina Estrada indica no hay que pronunciarse sobre lo que haya ocurrido políticamente en otro Estado y hay que esperar a ver cómo evolucionan las cosas. Y la doctrina Roldós es derechos humanos. No, eso no es derechos humanos. Es en materia de reconocimiento de gobiernos de extranjeros, nada más. No, en cambio, la doctrina Roldós es una doctrina en materia de derechos humanos. Eso le digo. En definitiva, equivale a decir en materia de democracia. Ya. Entonces estamos coherentes en cuanto a nuestra reacción y ahora le pregunto lo de fondo. ¿Era conveniente esta posición, doctor Ayala? Sí. Yo creo que hay que aplaudir los aciertos del gobierno y en este caso es un acierto el haber tomado esa actitud. Naturalmente lo que tenemos que esperar todos los ecuatorianos es que la presión internacional, que es una presión sobre todo de carácter moral y ético y político ciertamente, que esa presión abra los ojos o vaya abriendo los ojos de la comunidad de naciones para que, dejándose de alianzas pasajeras de carácter ideológico, quienes defienden los derechos humanos o dicen defender los derechos humanos, entiendan lo que está pasando en Venezuela y contribuyan a que el pueblo venezolano, que es el que debe resolver el problema, lo resuelva mediante una oposición reunificada, activa, dinámica, que sigue el ejemplo de tantos políticos jóvenes que en Venezuela son tan activos y luchan tanto por la libertad de su país, que contemplen cómo es una barbaridad mundial
que se estén produciendo migraciones de más de 2,5 millones de venezolanos. Imagínese. Y que vean que el pueblo venezolano sufre una inflación que hasta el momento supera el 1.700.000% Un récord. anual. Entonces, a esa realidad no hay que cerrar los ojos. Y la comunidad internacional, sin intervenir de facto en Venezuela, debe propiciar que el pueblo venezolano tome las medidas del caso de la retornada a la democracia. ¿Con qué podríamos rematarle? Perdonen ustedes, señores diplomáticos, por la adjetivización que estoy usando. Embajador Játiva, primero, la sintonización de nuestra actitud en el seno de la OEA. ¿Qué reacciones produjo? ¿Comprensiones que usted recogió de parte de los otros delegados y delegados de misión, digamos, ante la OEA en Washington? ¿Qué comentarios recogió usted? Estuvimos a tiempo con esa intervención de formato en mixtura, digamos, respetando lo uno y lo otro. Instrucciones del señor presidente de la República, naturalmente con el apoyo de nuestro canciller Valencia. Sí, Gonzalo, quizás simplemente para insistir en lo que decía y señalaba el ex canciller Ayala, promover, instar, exigir una solución pacífica de esta dramática crisis en Venezuela y respeto y garantía de los derechos humanos de los venezolanos no representa bajo ningún punto de vista una injerencia en los asuntos internos. Basado precisamente en la doctrina 2, lo que se trata es de una obligación debidamente fundamentada en textos internacionales, de un imperativo ético, como decía el señor presidente de la República ayer en su intervención, y de un deber de solidaridad como miembro de la comunidad venezolana del Ecuador, con la defensa de la persona, los valores democráticos y el Estado de Derecho. Ahora, yo creo ayer, y me consta, el cambio que ha experimentado el Ecuador a nivel de la OEA específicamente se ha visto y ha sido saludado por muchos países. Y yo le quiero recordar que precisamente lo que ayer, en el primer párrafo dispositivo de la resolución, donde no se reconoce la legitimidad del periodo del régimen de Maduro que comenzó ayer, y precisamente es una consecuencia de la adopción de la resolución en junio, donde se habló de que las elecciones habidas el 20 de mayo del año pasado carecían de legitimidad. Y en esa resolución el Ecuador se abstuvo. Ahí está el gran cambio de posición. Y obviamente una posición no para complacer a uno u otro, es una posición que se funda, e insisto en eso, se funda en principios muy claros, en los intereses nacionales y naturalmente en el pleno respeto de los derechos humanos. Entonces nuestra posición y nuestra declaración estaba orientada a satisfacer al uno al otro. Ahora, esa declaración y la posición que el Ecuador ha venido exhibiendo a nivel de la OEA y en otros foros precisamente es acogida, saludada por otros países, por ejemplo, por los países ciertamente del grupo de Lima. Ahí, para dar un ejemplo adicional, y dentro de esta resolución a pedido del Ecuador también consta una mención, por ejemplo, al liderazgo que ha asumido el Ecuador sobre el tema de las reuniones técnicas que se han celebrado en Quito, lo que se ha llamado el proceso de Quito sobre la migración de ciudadanos venezolanos. Y eso también consta y figura en la resolución que fue aprobada ayer. Es decir, hay un liderazgo del Ecuador para atender este asunto, que es obviamente un tema regional que demanda, en consecuencia, un tratamiento de una dimensión y una respuesta regional. Pero lo que sí puedo afirmar, que desde el poco tiempo que yo estoy en la OEA, que son básicamente 3-4 meses, yo sí he notado un cambio importante de la percepción de la política exterior ecuatoriana y de una gran simpatía sobre la seriedad con la que el Ecuador está proyectando su imagen externa. En el resultante general de la OEA, ¿no hubieron comentarios post-votación que aludían la circunstancia de que con esta actitud verbigracia la ecuatoriana no culmina la quiebra institucional que protagoniza
un dictador en una nación tan querida por nosotros? No, bueno, a ver, como le decía, la posición ecuatoriana... El off the record en la OEA le estoy solicitando. Yo que soy tan exigente, le pido mil disculpas, embajador. Por favor. No, obviamente la situación en Venezuela es particularmente compleja y hemos visto que ha habido un proceso electoral, un resultado de un proceso electoral que es que fue carente de garantías mínimas. Obviamente eso no augura forzosamente bien para la situación en una hermana república que, convengamos, está inmerso en una crisis política sin precedentes y con devastadoras consecuencias en los ámbitos económico, social y humanitario, y que trasciende las fronteras. De ahí la mención que le hacía que en el proyecto se hable de la Declaración de Quito. Muy bien. Le va a escuchar al ex canciller Ayala Lazo, su maestro embajador Ayala, con todo respeto. Tenga la bondad de ex canciller. ¿Cuál es el comentario respecto a mi pregunta de que la quiebra institucional venezolana no ha cobrado una solución? Pues no, lo dejan a Maduro allí para buen tiempo. Bueno, Gonzalo, no escuché, o mejor dicho, no oí con claridad la última intervención del embajador Játiva, pero deduzco cuál debe o puede haber sido. El problema de Venezuela no es un problema venezolano exclusivamente. La víctima directa e inmediata de ese problema de la dictadura de Maduro es el pueblo venezolano, no hay duda. La víctima. Pero las repercusiones de esa situación van hacia toda América Latina y hacia el mundo de la democracia y las libertades. Eso afecta al concepto y a la práctica de libertades y democracia en todo el mundo. Por eso es de interés general. Por eso es que se surge la doctrina Rol 2, que dice son tan importantes la defensa y la promoción de los derechos humanos que el Estado que los viola está cometiendo un acto que interesa y debe interesar a la comunidad internacional. De modo que lo que no cabe es pensar que la comunidad internacional deba resolver el problema de Venezuela. Lo que tiene que hacer es alentar la solución, facilitar la solución, auspiciarla, impulsando, estimulando a su pueblo para que se unifique. Como les decía hace un momento, la oposición venezolana tiene que unificarse más, tiene que adquirir un solo portavoz si posible y debe actuar con mayor dinamismo. Para ello debe tener la seguridad de que los ojos del mundo están mirándole con comprensión y voluntad de asistencia. Es decir, hay que tomar medidas prácticas. Lo han hecho ya algunos gobiernos. Paraguay rompiendo relaciones es un acto que seguramente tendrá un impacto político. Otros países han anunciado que deben suspender las relaciones fiscales, provisión de dinero y venta de armas. Ya es una medida adicional de carácter pragmático. Entonces, todo eso va a contribuir para, ojalá, en un plazo muy corto, para que el pueblo venezolano reaccione como es debido y vuelva a implantar en su país un régimen de libertad. Que el diálogo sea necesario para eso. Mire, en el caso venezolano, la comunidad internacional está decepcionada del diálogo, porque no hay más sordo que aquel que no quiere oír. Maduro ha demostrado ser sordo, como se decía en el lenguaje familiar de la época antigua, sordo tapia en esa materia. De modo que algo hay que hacer. Ese algo estamos empezando a hacerlo ya. Y Ecuador se ha sumado a un grupo de países que deben estar sumamente contentos al ver la evolución del pensamiento político internacional del Ecuador y que deben estar alentando a todos los demás para estrechar filas y ayudarle al pueblo venezolano a recobrar su libertad. Su evaluación de carácter político-diplomático, tenemos que respetarla todos los ecuatorianos porque procede de un hombre instruido, experimentado en materia diplomática. Sin embargo, desde el lado político, embajador Játiva, ¿qué presumen que con esta
resolución del organismo continental, ¿qué va a pasar con la administración Maduro? ¿Cómo queda el presidente venezolano? ¿Con un pie adentro y otro afuera? ¿Alguna circunstancia que nos pueda usted graficar? Producto de la conversa off the record, repito, después de la resolución adoptada por la organización, si es tan amable, la última molestia, embajador Carlos Játiva. No, con el mayor gusto, Gonzalo. Bueno, ciertamente debilitado. Y en el momento en que se asistió ayer al acto de supuesta asunción, el organismo regional, la comunidad hemisférica, expresaba una posición muy clara. Primero, que era la de no reconocer la legitimidad de ese periodo de régimen que se inauguraba. Y segundo, insistir una vez más, hacer un llamamiento muy enérgico para la realización de nuevas elecciones presidenciales. Esto está consignado tanto en la resolución como en la declaración que formulamos. Inclusive ayer se habló nuevamente sobre la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, que prevé inclusive la suspensión de un Estado miembro cuando se ha alterado el orden democrático, el orden constitucional. Entonces, obviamente, estos son elementos que Venezuela tendrá que asimilar y procesar. Pero ayer lo que se ha dado es una condena muy enérgica, muy firme de parte de la comunidad hemisférica sobre un proceso que hemos dicho carece de legitimidad. Las Naciones Unidas, tal vez, señor ex canciller Ayala, tomará otras medidas en conjunto mundial, porque lo que dicen es que el señor, ya iba a decir Correa, el señor Maduro se regocija de que no solamente son cosas de un pequeño grupo de países bajo el liderazgo norteamericano, que él cuenta con el apoyo de China y de Rusia y obviamente su gran área de influencia. La última opinión sobre esta materia, ¿cómo queda el presidente Maduro a nivel internacional después de lo de la OEA? Yo creo, Gonzalo, que Maduro está y se sabe en el más gélido aislamiento internacional. No es solamente la OEA la que se ha pronunciado, no es solamente el Grupo de Lima el que ha actuado. La comunidad europea ha dado a conocer su punto de vista. Maduro está aislado porque está reconocido como un dictador que derramó sangre en las manifestaciones de hace un año y que mantiene la vigencia del terror como mecanismo de gobierno. En consecuencia, sus días me parece que están contados en el calendario. El hecho de que recibe el apoyo circunstancial de aliados ideológicos como Rusia o China no debe ser juzgado como la entrega de una carta blanca de ayuda a Maduro. Pensemos que recientemente acaba de hacer una visita a Pekín el dictador de Corea del Norte, a quien lo recibieron con la mayor amplitud, cortesía y generosidad. Eso no significa que sea un aliado confiable de China. China le considera un aliado incómodo, al cual hay que manejarlo para evitar que cometa equivocaciones mayores. Algo parecido deben estar pensando los chinos y los rusos del señor Maduro. Tienen que apoyarle porque es un defensor del trasnochado socialismo del siglo XXI, pero lo que está haciendo con el socialismo del siglo XXI es dándole, no diré cristiana, dándole total y definitiva sepultura en los anales de las ideologías históricas. Y eso es lo que hace Maduro, y eso en el fondo no le debe gustar ni a Putin ni al presidente Xi de China. Fantástico comentario. Muchas gracias, ex canciller. Muchas gracias, señor embajador Játiva. Me quedo con mi invitado en el estudio, el señor coronel, que va a tener la bondad de también mencionarnos. ¿Usted por qué les pidió? No estamos fuera de contexto. Como ex director de la Academia de Guerra, más bien dicho, ¿por qué el comandante del ejército
actual, el respetable Javier Castro, general, es no es el comandante del ejército, no es Castro. El anterior, Pérez. Hay una crónica de la redacción de seguridad del diario El Comercio errada, ¿no? Es Javier Pérez. Ya. Perdone, general, si me está escuchando el general Pérez, no lo tenemos en este momento, pero pensamos de que le van a desinformar. No, general, aquí está en la crónica de esta víspera de la redacción de seguridad. Bueno, nos equivocamos todos. Pero el señor general Javier Pérez dice y ha exhortado a los soldados ecuatorianos no buscar el dinero fácil, al tenor de las cosas que han venido ocurriendo en última temporada. No es que estoy cambiando el tema, no, tiene relación, precisamente una gran relación con el momento que vive Venezuela y que vive el militarismo latinoamericano, que a excepción de algunos países sí ha empujado el carro mañoso de los narcotraficantes de alguna manera, como ocurre con la administración Maduro en la nación venezolana. Desde luego que no es incoherente lo que usted está preguntando, es pertinente, porque el socialismo del siglo XXI y en nuestro país el correato, que fue parte de este mal que azotó y que sigue azotando. Entonces, Ceballos se quisieron meter en la cúpula militar. Usted fue testigo de aquello. Desde luego, los lineamientos del Foro de Sao Paulo son claros: destruir las Fuerzas Armadas. Y para destruir las Fuerzas Armadas y convertirles en aliados, en sumisos del socialismo del siglo XXI, hay que atacar los valores de la institución. Uno de esos es justamente la corrupción, el dinero fácil, comprar conciencias, y así ha sucedido y sucede en Venezuela. Es increíble que el pueblo... Lamentablemente también en México, en y en varios países, segmentos, en varios países. Felizmente en nuestro país no llegó a extremos como los que han sucedido, pero también nuestras Fuerzas Armadas. Pero han quedado rezagos que están descubriendo, especialmente en Armada, ¿no? Destruyeron valores importantes y símbolos, y por eso en el ejército. Hay que aplaudir este exhorto que hace el comandante del ejército, Javier Pérez, a quien lo conozco desde cuando era niño, era joven, y entonces estamos tratando de recuperarnos de ese mal que sufrimos por muchos años durante el correato. ¿Qué quiere un dictador? Un dictador lo que quiere es tener militares a sus órdenes, corruptos para sus fines que persigue. Mi general Pérez ha dicho: no pretendan agresivos narcotraficantes de cúpula, no pretendan arrastrar a nuestros soldados del ejército ni de ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas a continuar trabajando sin perder de vista la profesión de un militar. No vamos a darles gusto, no vamos a alinearnos con ese propósito. Un exhorto magnífico que por eso le traigo a colación. Desde luego que sí, pero también ese exhorto tiene que estar con medidas claras y prácticas. ¿Qué ha pasado? ¿De parte de quién? De los mandos, porque los mandos durante el correato en el Ecuador también omitieron con su actitud y con nombres pasiva. Y apellidos. Todos los mandos tuvieron una actitud, por decirlo menos, permisiva con todo lo que hacía el correato en contra de las Fuerzas Armadas y del país, porque cuando usted ataca a las Fuerzas Armadas, está atacando también los valores nacionales, convirtiéndoles o intentando convertir a las Fuerzas Armadas en fuerzas populares, en ejércitos de otra naturaleza que no tienen que ver con los grandes objetivos nacionales. Antes de buscarles placeres materiales, esto también agregó, o el dinero fácil,
es mejor dirigir las acciones para hacer el bien en cada oportunidad que se nos presente. Es que muy buen discurso es que el soldado firme, pero también con un gran corazón. Uno de los temas que una más gran formación también. Uno de los temas que más nos dolió a los militares es que hayan quitado la capacidad que tenían las Fuerzas Armadas de apoyar al desarrollo, por ejemplo, de hacer acción cívica, de estar con su gente, con su pueblo, porque eran los soldados los que estaban en los momentos más difíciles y en los lugares más apartados, donde no podía estar el Estado institucional, ahí estaban los soldados y las Fuerzas Armadas ayudando a su gente. Y eso es lo que siempre nos han enseñado y hemos enseñado, el servicio a la comunidad. Jamás los fusiles en contra de su propio pueblo. Maldito el soldado que apunta su arma a su propio pueblo. Eso nos enseñaron en las aulas desde que fuimos niños en el colegio militar. Solo venciéndote vencerás. Entonces, queremos saber los ecuatorianos qué han hecho, qué está pasando con todos los culpables, no solamente los autores de los delitos que han sucedido últimamente en las Fuerzas Armadas, sino qué ha pasado con los responsables de los mandos. ¿Qué pasó o qué ha pasado con los mandos, por ejemplo, de la unidad donde se metieron con un camión de drogas? ¿Qué ha pasado? El pueblo ecuatoriano quiere saber, porque tienen que ser sancionados. No debe haber atenuantes cuando un soldado comete un delito de esta naturaleza, porque los soldados somos privilegiados en el sentido de que el pueblo ecuatoriano nos ha concedido las armas para que lo defendamos en contra del crimen, en contra del delito. Por eso no podemos nosotros, los soldados, cometer ese tipo de atropellos en contra de la democracia, en contra de los derechos humanos, en contra de la institucionalidad del país. Nosotros somos conscientes de que la formación de nuestro ejército, de nuestra institución aviatoria, de nuestro gran organismo marítimo en términos de instituciones, es bien concebido y los resultados están precisamente en este discurso del comandante general Javier Pérez, que dijo, y aludo lo siguiente: no pretendan arrastrar en esta inconducta a la institución. Exhorto a ustedes, soldados del ejército, continuar trabajando. ¿Por qué me demoro en repetir esto? Porque todos, no solamente nuestros soldados de cualquier rama de la institución militar, de la gloriosa Fuerza Armada ecuatoriana, tienen que atender y entender y perseverar en estos valores, sino todos los que me están oyendo, especialmente ustedes jóvenes que me están escuchando en sus casas junto a sus padres seguramente. Poco antes también habló el general Luis Burbano. Yo instruí de que recogieran estos discursos, pero la unidad de comunicación del Ministerio de la Defensa lamentablemente no tiene a disposición de los medios de comunicación esos discursos, esas intervenciones que son ejemplares no solamente para los soldados, sino para nuestros jóvenes. Poco antes también habló el general, decía Luis Burbano, quien dejó la primera división para asumir la dirección de inteligencia del Comando Conjunto, me parece, sí, del Comando Conjunto. Este oficial, entiendo que es de Carchense, sí, el oficial pidió al personal que no se dejen llevar por el camino fácil, que no se desvíen. Esto le estoy hablando a la conciencia militar este momento. No se desvíen de su norte, de continuar siendo soldados de honor, honestos, dignos, orgullosos de ser miembros de las Fuerzas Armadas ecuatorianas.
Esto les dijo Urbano. Después en el Ministerio de Defensa también se habló de narcotráfico, de terrorismo, de grupos irregulares fronterizos, y para frenar precisamente estas amenazas, el señor ministro Osvaldo Jarrín presentó el libro blanco que contiene la política para la defensa nacional, a la que le ha sumado algunas páginas adicionales y le ha entregado al segundo mandatario, este momento que tuvo la bondad de concurrir ayer a esta emisora, al vicepresidente. Un ejemplar de este libro fue entregado a Otto Sonnenholzner, el vicepresidente constitucional de la República. El segundo mandatario dijo que el Ecuador necesita un instrumento claro que conduzca el accionar de las Fuerzas Armadas. Sonnenholzner apoyó la reinstitucionalización de Fuerzas Armadas y dijo que cualquier intento de ideologización, o mejor, politización de la institución debe encontrar la resistencia y el rechazo. ¿Es bueno que perseveremos en este discurso, coronel Cobo? Yo creo que siempre es bueno todo lo que sirva para reinstitucionalizar las Fuerzas Armadas, porque el golpe que recibieron durante el Correato fue bastante grande. En lo político, dentro de la institución, en lo económico, en lo social, inclusive la familia militar se fracturó, en el sentido de que los jóvenes que ingresaron ya fueron ideologizados. Es lo que está sucediendo en Venezuela. Los soldados que son parte ahora de ese ejército chistoso y popular de Venezuela ingresaron hace 20 años. Ellos están 20 años ya todos los días con el socialismo del siglo XXI gritando consignas como socialismo, ayer paz y muerte. Les pudimos escuchar. Sí. Entonces, eso es lo que hay que cuidar, por eso es bueno lo que está sucediendo. También me voy a referir un poco en cuanto a al tema del libro blanco. Está bien que se actualice, hay que aplaudir todo aquello que sirva para el tema de reinstitucionalización de las Fuerzas Armadas, pero no es todo. Tanto no es todo que estuvo vigente un libro blanco durante los 10 años del Correato. Estuvo vigente, lo que se ha hecho ahora es actualizarlo. Y no sirvió para defender los grandes intereses nacionales y los grandes intereses institucionales. Por eso, lo que se está haciendo está bien, pero acompañar aquello con decisiones claras de rectificación en cuanto se refiere a la recuperación de la disciplina, de la jerarquía, de la unificación de conceptos doctrinarios, en cuanto se refiere al marco jurídico que necesitan las Fuerzas Armadas, porque el discurso queda allí. Nosotros queremos ver cómo van esas acciones que se han tomado. Se habló, por ejemplo, aquí que las Fuerzas Armadas recibieron de parte del gobierno nacional un rubro importante en esta crisis económica, un rubro importante para fortalecer sus capacidades estratégicas. Queremos saber cómo está ese proceso. ¿Qué pasa con las prioridades del empleo de esos recursos que van a recibir o que ya recibieron las Fuerzas Armadas? Eso tiene que ser informado el pueblo ecuatoriano, porque las Fuerzas Armadas obedecen a su pueblo, responden a su pueblo. No hay el tal secreto que muchas veces se lo manifiesta de una manera como que fuera algo raro. No hay necesidad en temas como, por ejemplo, informar a la sociedad de lo que está pasando. Se necesita un liderazgo, yo diría, táctico, más fuerte. Los soldados, los generales, tienen que estar con su gente, con su tropa, en la frontera. Como que más mística. Hay que recuperar en la formación del soldado. La autoridad se la consigue con el ejemplo, poniéndose al frente en cualquier terreno. Más todavía en las Fuerzas Armadas. Claro.
Entonces, eso es lo que hay que recuperar, la mística, la autoestima. Y por eso estos discursos que enarbolan todo aquello que significa valor, que significa justicia, que significa defensa del país, están bien. Y yo me alegro de ese discurso, sobre todo del comandante general Javier Pérez. Coméntele, si es tan amable, a la ciudadanía, usted que también salió de la institución militar, tentado por la situación política indispensable y necesaria a momentos de la presencia de soldados. A veces nos equivocamos, pero a veces también hemos acertado haber estado presente en esos escenarios en donde la vida civil o el liderazgo civil se fusiona con el liderazgo militar. Bueno, el asunto es que el destino de Maduro para Venezuela, ¿usted cree que se reafirma o cree que este momento quedó ya fracturado el ejército y la institución militar venezolana? No, yo creo que siempre los análisis hay que hacerlos con los hechos, no con las suposiciones. Las suposiciones válidas reemplazan a veces a los hechos, pero eso en situaciones muy excluyentes. No es la generalidad. ¿En Academia Militar usted proclamaba esto? Absolutamente. Le mido su coherencia. Desde luego, y siempre he sido coherente. No hay que poner los fusiles en contra de las armas. Y a lo que usted se refiere respecto a mi participación el 21 de enero del año 2000, no me arrepiento. En lo más mínimo. En lo más mínimo, porque la otra opción era dirigir los fusiles hacia el pueblo en una crisis tan grave y que no era culpable el pueblo ecuatoriano y había sido víctima. Ahora, ¿cómo queda Maduro dentro del militarismo que está gobernando la nación ese ejército de Bolívar? al cual nos estamos refiriendo era un ejército nacional, pues, el nuestro. En cambio, en Venezuela es un ejército popular, es un ejército bolivariano, que ya tiene, como repito, más de 20 años con la gente que fue reclutada y que ha permanecido allí y que están muchos, o la gran mayoría, corrompidos, sobre todo los mandos, y tienen su mentalidad ideologizada. Su familia en los Estados Unidos, cosa también que no se entiende, ¿no? Con sueldos realmente que contrastan viven con la pobreza. Multimillonarios en grandes ciudades norteamericanas. El señor Trump ahí no dice nada. El tema es más complejo. Por eso hay que crear las condiciones para que este dictador se vaya a la cárcel, como debe ser. Y para eso, entonces, la comunidad internacional tiene que presionar más, porque los autores de tumbar esa dictadura son los propios venezolanos. Sí, y yo no creo que sea por el diálogo. Yo me alegro haber escuchado al embajador José Ayala Lazo, que para todos nosotros es un referente, decir que el diálogo ahí ya no funciona. Ya no funciona. Ahí funciona la presión internacional y la presión interna. Pero Maduro ayer estaba pidiendo precisamente diálogo, caballeros. A ver, compañeros. Sí, en Venezuela hay una revolución democrática, constitucional, constituyente, pacífica, con un rumbo de futuro, el socialismo del siglo XXI, que estamos creando, inventando, haciendo y rehaciendo. Llueva, truena o relampaguee, Venezuela va a seguir por el camino de la democracia y la paz. Que se convoque a una cumbre de presidentes y presidentas de América Latina y el Caribe para discutir agenda abierta, todos los temas que tengamos que discutir de cara a cara. Y si quieren poner en la agenda el tema Venezuela, vamos a discutirlo cara a cara y de cara a los pueblos. Una cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, y ratifico hoy mi propuesta. Salió al paso, coronel Cobo, el señor presidente de la Argentina. Con todos los desniveles que ha tenido por un mal manejo, especialmente, yo diría económico, pero también político, Mauricio Macri, que es un excelente ciudadano de la nación argentina en nuestro concepto y en concepto de buena parte de nuestros oyentes, él dijo
el victimario, refiriéndose a Maduro, escúcheseme bien, el victimario que se victimiza, Nicolás Maduro, hoy intenta burlarse de la democracia. Los venezolanos lo saben, el mundo lo sabe. Venezuela vive bajo una dictadura. No importa cuántos trucos intente para perpetuarse en el poder, su investidura como como presidente ahora carece de autoridad en las urnas y también de credibilidad internacional. Su poder no es auténtico. Su poder no es auténtico, aunque trata de escabullirse en la victimización. Distinguidos ciudadanos que practicaron la revolución ciudadana. Su poder no es auténtico, aunque trata de escabullirse en la victimización. Maduro se presenta como el presidente perseguido, pero él no es la víctima. Maduro es el victimario. Pobre Venezuela. Y coronel, muchas gracias por su presencia. A ustedes muchas gracias por la invitación y desde luego todo dictador, todo bocón, populista, criminal, narcoterrorista va a intentar justificar sus actos y quemar tiempo cuando se siente presionado, como lo está haciendo ahora la comunidad internacional y ojalá los actores internos de Venezuela. Conduciendo este programa, un servidor, Gonzalo Rosero. Inicio de espacio promocional y publicitario. Así como los geeks son los nuevos cool, en las redes sociales están los nuevos asesores. El mundo cambió y tu banco también. Con tu agente virtual Sofi, haces todo lo que haces en el banco. Consultas